Hola, ¿qué tal? Te saluda Eduardo Islas, estudiante de la Escuela Superior de Economía. En esta ocasión estudiaremos cómo fue la recuperación económica y su impacto en el centro de México durante el gobierno de Álvaro Obregón. Recordemos que Álvaro Obregón tomó posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos el 1 de diciembre de 1920, donde recibió la banda presidencial del gobernador civil con licencia Adolfo de la Huerta, el cual no regresó a Sonora porque fue invitado al gabinete del nuevo presidente. Obregón manejaba una política conciliadora, la cual logró superar en gran medida el rencor suscitado por las campañas políticas y por el derrocamiento y asesinato del presidente Venustiano Carranza. Hacía poco más de año y medio, que fue el 21 de mayo de ese mismo año. Los principales problemas de este nuevo gobierno se encontrarían en el ámbito diplomático y económico. Por un lado, la falta del reconocimiento del gobierno de Estados Unidos, del Reino Unido y de otros países europeos, y por el otro lado, en el ámbito económico, se tenía una reestructuración muy lenta de la hacienda pública desde el restablecimiento del orden constitucional en 1917. También el gasto militar representaba un peso excesivo en las finanzas públicas, las cuales eran muy precarias. Aunado a esto, el sistema bancario del país se había derrumbado durante la dictadura de Huerta y los bancos comerciales se encontraban intervenidos del gobierno de Carranza. Otro de los problemas económicos que también tuvo que enfrentar fue la deuda externa, ya que en 1914 se dejó de pagar y ni siquiera se sabía cuánto era a lo que ascendía dicha deuda, ya que la deuda que dejó Porfirio Díaz y que acrecentaron los gobiernos de Madero y Huerta, se tenía que sumar los intereses acumulados en todos los años en los que se había dejado de pagar, y aunado a esto, agregarle los ferrocarriles nacionales, de los cuales se habían ofrecido garantías gubernamentales. Para buscar una solución, Obregón decidió no nombrar a Adolfo de la Huerta como secretario de Hacienda y Crédito Público, con la única finalidad de que lograra la cooperación de los capitales internos y externos para la reconstrucción del país. Analizando ya directamente a la economía durante este gobierno, nos encontramos con dos dificultades. La primera es el grado de confiabilidad de los datos con que contamos de las principales variables económicas para esos años y la casi absoluta falta de cifras para el decenio de 1910 a 1920, lo que impide una comparación mediante la cual podríamos establecer cuál fue el desempeño de la economía con relación al periodo de Venustiano Carranza. Y aunque no existen suficientes indicadores para evaluar con precisión el comportamiento de la economía mexicana durante este periodo, podemos usar la información sobre la producción por industrias y actividades específicas, ya que es la más confiable, junto con las estimaciones sobre el Producto Interno Bruto, las cuales nos arrojan una luz sobre el comportamiento de algunos sectores y permiten trazar un panorama general del comportamiento económico del país. Tradicionalmente se afirmaba que el gobierno del general Álvaro Obregón se inició durante una depresión originada por el impacto negativo que tuvo en la economía mexicana el fin de la Primera Guerra Mundial. El fin de esta guerra también representó el inicio de las primeras crisis de trabajadores migratorios con los Estados Unidos. Es difícil evaluar el verdadero impacto de la depresión de la posguerra sobre la economía mexicana, ya que pudo haberse producido una recuperación del mercado interno que contrarrestara al menos una parte del efecto de la recesión mundial. Los datos disponibles sobre el Producto Interno Bruto para esos años, con todos los inconvenientes que ya se han señalado sobre las cifras de la época, nos representan una historia distinta a la que nos hemos formado sobre la economía mexicana bajo el régimen de Obregón. Los datos revelan un crecimiento positivo del Producto Interno Bruto de la población y del producto per cápita
durante 1922 y 1923, de 2.3% y 3.4% respectivamente. Pero hay que hacer una aclaración. Como la economía había sufrido una fuerte caída en 1920, este crecimiento puede interpretarse como una pequeña recuperación después de una caída mayor. Y a falta de indicadores sobre lo que ocurrió en la economía en 1920, casi todos los testimonios de la época coinciden en clasificar a 1921 como el peor año de la depresión para la economía. Si la posición económica del gobierno empeoró en 1922 con relación al año anterior, aunque no es demasiado exacto, ya que existen distintas estimaciones sobre los ingresos fiscales del gobierno en 1922 y 1923. Y a simple vista, pareciera que este año fue malo para la economía nacional. Sin embargo, esto es discutible, ya que los ingresos del gobierno no necesariamente reflejaban el estado de la economía nacional. Al estar concentrados en impuestos sobre exportaciones y consumo interno de ciertos artículos, ramos que efectivamente mostraron un descenso en el periodo de Obregón, aunque las exportaciones siempre se mantuvieron muy por encima de las importaciones. Ahora, hablemos un poco sobre la estructura económica de México en 1921, donde el país seguía siendo predominantemente agrícola, lo mismo por la distribución general de la población que por el abrumador peso de la que se encontraba económicamente activa en el sector agropecuario. Según el censo de 1921, el total de la población económicamente activa estaba repartida el 69.50% en actividades primarias, el 16.61% en las industrias y el 13.89% en los servicios. Pero si analizamos la contribución al Producto Interno Bruto, encontramos que el sector que participaba con la mayor parte de este era el de servicios, el cual era el que contaba con menos trabajadores. Y el hecho de que una parte tan grande de la población contribuyera con tan poca producción era preocupante. Del total del Producto Interno Bruto en 1921, el 22.34% era de las actividades primarias, el 23.87% en industrias y el 53.79% en servicios. Para 1922, las actividades primarias tenían el 21.85%, la industria 24.03% y los servicios con el 54.12%. Los datos coinciden en apuntar la tesis de que solo durante el año 1924 se produjo un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto real, pero como no tenemos información sobre 1920, podemos suponer, sin embargo, que la llamada recesión de 1921 significó una caída en algunos sectores que, no obstante, fue compensada por el buen desempeño de otras actividades, por lo que el crecimiento económico de 1921 pudo haber sido nulo o bien levemente positivo. En el cuatrienio de Álvaro Obregón, el sector agropecuario fue el que menos creció en términos reales. En el caso del valor de la producción agrícola, podemos encontrar incluso una clara tendencia a disminuir. Esto se debe a que esto se debe en gran parte a que los precios agrícolas bajaron más que los del resto de la economía, ya que, como veremos más adelante, la producción del sector cayó, por lo que, independientemente de que se haya reducido el producto a precios de mercado, que este es el medio por el que se mide el Producto Interno Bruto, la producción no solo se desplomó, sino que tuvo avances importantes en el periodo. La ganadería mantuvo una tendencia levemente a la alza, lo cual
en un entorno de precios a la baja para el sector agropecuario puede significar un crecimiento mayor en el volumen de la producción. La pesca tuvo un importante crecimiento y la silvicultura mantuvo un crecimiento ininterrumpido a niveles más altos. Incluso que durante el porfiriato, lo que muestran las grandes compañías maderas seguían en plena operación. El sector industrial ha sido tradicionalmente el que amplifica las tendencias del conjunto de la economía, o dicho de otra forma, el que crece más rápido durante los auges y el que cae más durante las depresiones. El periodo de 1920 y 1924 no fue la excepción, ya que el periodo de Obregón fue especialmente beneficioso para la minería, que prácticamente duplicó su producción en el cuatrimestre. Otro tanto puede decirse de la joven industria eléctrica. La electrificación del país, iniciada durante el porfiriato, se aceleró durante los años 20. La industria de la construcción fue principalmente beneficiada por las primeras obras de infraestructura de la década, por la construcción de escuelas y por la reparación de muchos destrozos de la lucha armada. El sector de transportes, modesto en su participación cuantitativa, fue sin embargo la mayor importancia para la reconstrucción. Su crecimiento se puede atribuir tanto a los primeros esfuerzos de rehabilitación de los ferrocarriles como al comienzo del vertiginoso crecimiento del comercio por carretera que haría necesaria la creación de una comisión encargada de la construcción de caminos años después. El centro de México fue una de las zonas más afectadas por el largo conflicto armado que se prolongó durante la mayor parte de las décadas de 1910 y 1920. La recuperación económica se dejó de sentir de manera desigual en todo el país, y el centro no fue una de las regiones más beneficiadas. Pero dentro del centro, el Estado de México fue la entidad que contaba con mejores condiciones después del Distrito Federal para iniciar la reconstrucción económica. Esta reconstrucción fue lenta, pero permitió una recuperación gradual después de una década de retroceso económico y demográfico.